Estamos ready. Ok, bueno. En 3, 2, 1, grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio. Andreita Rojas y Jesús Valenzuela para llevarlos al borde de una nueva conversación. En esta oportunidad, el capítulo que tanto queríamos, ese que yo tanto le pedía. ¡Por fin! Después de tantos mensajes de dile al pana, dile al pana, dile al pana, dile al pana. Y yo, no me contesta. Ya lo cruzaste ya. Bueno. Ya le tiraste una plancha y Te ya. agarraron ahí Sí, sentado. ya de una. Pero por fin se nos dio. Acá tenemos a una persona bastante talentosa, venezolana, sobre todo que nosotros resaltamos acá el talento venezolano. Hemos hablado de muchísimos cantantes venezolanos que ahorita la están rompiendo. Y esta es una persona que viene en crecimiento, que tiene muchísimo rato trabajando, sacando música y música bastante buena, que hablábamos de él en el programa cuando hacíamos la radio. Cuando hacíamos radio, hablábamos de él, poníamos sus canciones, reaccionábamos y por fin nos sentamos acá a hablar con Gus. Bienvenido, brother. Gracias, mi bro. Estamos aquí. Bienvenido, macho. Se Por logró fin. por fin, la verdad. Sí, tanto que dimos y tanto que sí, lo vamos a hacer. Bueno, no puedo, me tengo que ir, no puedo, llegaste ya. Ya, se dio, aquí estamos. De hecho, nos vinimos hasta Valencia porque el día de ayer, Porque lo ameritaba también. exacto, fue el cierre de la gira de mi querido Gus. Fue increíble, todavía tengo el brazalete, así que la pasé bastante bien. Pero ahora estamos en Casa Amira, un espacio súper lindo, que si usted lo quiere venir a visitar, tiene las puertas abiertas. Y Yo le les damos las recomiendo gracias. sentarse en este mueble, está brutal. Sí, de aquí, yo no. no quedo dormido. Yo estoy rey aquí, ¿oíste? O sea, así puedo hacer el podcast Sabroso. Y bueno, relajado. y les damos las gracias por abrirnos las puertas para poder grabar aquí. Pero ahora sí, a lo que vamos. A hablar de Gustavo Ortega Urdaneta. Y de música también. Y de música. Y de tu Y de música. música brutal. Yo quiero empezar por qué tan complicado es organizar una gira. Complicadísimo. Complicadísimo, porque es que, o sea, en lo particular esta gira es mi primera gira y como que lo tuve que hacer yo. O sea, no, ¿Ok? yo estaba muy enfocado en que este año tenía que hacerlo y me obligué a mí mismo a través de todas las dificultades. Entonces, es coordinar equipos, vuelos, distintos músicos, porque no estamos en un punto de presupuesto en el cual puedes volar a todo el mundo. Entonces, tienes como que combinar equipos de diferentes sitios. Entonces, es un trabajo... Y adaptarte, por lo menos cuando llegas a un país, adaptarte a unos músicos que no conocías, tal. Me imagino que también debe ser un Lo bueno, poco heavy, ¿no? lo más afortunado es que ya con el tiempo he hecho muchas relaciones con personas de todos sitios. Entonces, en verdad, he caído en buenas manos en todos lados. O sea, nunca en ningún sitio llegué como primerizo o adivinando qué iba a hacer. No, ya tenía un contacto con personas que ya sabían qué íbamos a hacer, cuál era el plan. Entonces, eso agilizó mucho el proceso. Ahora, tú tienes rato sacando música, lo pueden buscar en YouTube, tiene muy buena música, pero yo quería saber algo porque he escuchado de muchísimas personas de que hacer música en otro lado quizás es un poco más fácil. Por lo menos en Colombia hay una movida ahorita que, no sé, Medellín saca cantante todos los días. Claro. Y en Argentina también hay una movida buena, en Puerto Rico no hablar, en Chile también, pero acá en Venezuela se dice que es muy difícil hacer música y sobre todo surgir. O sea, tú que eres un cantante emergente y que tienes rato haciéndolo y que todavía sigues insistiendo, ya has tenido colaboraciones buenas, pero ¿qué tan difícil es hacer música acá en Venezuela? La verdad es que, o sea, a lo mejor mi respuesta es un poco sesgada por el hecho de que el género musical que yo hago no es precisamente... El más algo- comercial. Sí, algo como distintivo de acá. Creo que obviamente, a lo mejor si estuviese haciendo como algo un poco más movido, a lo mejor se me hubiese hecho más fácil, pero es que, aparte de eso, yo creo que el público venezolano es difícil, pero por un tema de que la industria por muchos años como que se descontinuó. Okay. Y ahorita que estamos como tomando de nuevo esa rienda de sacar artistas emergentes, de crear una escena local, porque obviamente siempre han habido artistas venezolanos en el mundo como yéndoles muy bien, pero eso no es indicativo de una industria, ni de un circuito, ni de un movimiento. Yo creo que lo que genuinamente estamos construyendo aquí en Valencia es un movimiento. Sí. O sea, es un grupo de artistas que de cierta manera están asociados, que no siempre trabajan juntos, pero siempre están como girando uno alrededor del otro. Y eso es la verdadera definición de un movimiento, de un circuito, de una industria. Eso es como cuando tú pones el Spotify en aleatorio empezando por ese artista que no conocías y te salen 10 más. Sí, Así sí. Exactamente. Y lo más lindo de eso es que honestamente desde el día 1, hace
más de 8 años, cuando Ujú. empezamos a hacer música y empezamos como a emergernos estas cosas, yo personalmente tenía esta visión. O sea, la visión de que algún día lo que sucedía en Puerto Rico, lo que sucede en Medellín, lo que sucede en Buenos Aires, algún día sucediese en Valencia. Ujú. Fuese como una cuna de música. O sea, tú dices que Valencia puede ser la cuna de música ahorita en Venezuela. Yo creo que muy poco va a ser la cuna de música de toda Latinoamérica. Ujú. Valencia como tal. Lo Sí. defiendo. Sí, porque la mayoría, y saliéndonos un poco del género que tú haces, porque acá se hace mucha música urbana, la mayoría estaban saliendo de Caracas, Claro. caso Micro, Soto, también acá Maracay con Acapela, Exacto. con Canserbero, Exactamente. ahorita está algún Raguayana, pero ellos son de Caracas. Pero ahorita Valencia, tú dices que puede ser, o sea, puede cambiar todo Valencia. Yo creo que si jugamos nuestras fichas bien, podemos estar hablando del efecto que tiene Medellín hoy en día en la cultura popular en Latinoamérica. En Valencia. Yo creo que sí. Y yo creo que es gracias a personajes. O sea, todo esto lleva mucho tiempo como cocinándose y yo soy solamente como una gota dentro de ese vaso que se está como derramando. Pero personajes como los hermanos Lara, Mano Lara y Félix Lara, son para nosotros como pioneros. Y después vienen personas como Yoraki Ale que tienen este éxito mundial, este discazo que no tiene ninguna clase de sentido. Y del que formas parte en una de las canciones. En una de las canciones. Exactamente. Por cierto, le mando saludos a Ashley, que esa fue la canción que más me pidió anoche. Me Pues, dijo, me llama. Pues yo creo que esas cosas ayudan, están creando movimientos. Sí. Briela, que les tiene increíble en Latinoamérica, en Argentina. Ujú. No sé cómo, Nore, que Claro. que es de muchos sitios, pero dentro de todo creo que lo reclamamos aquí en Valencia. Sí, porque fue como donde hizo base. Exacto. O sea, indudablemente está sucediendo algo que... O sea, Valencia tiene algo especial ahorita. Sí. Sí, hay algo en el agua. Tiene ese sentimiento musical. Pero es a nivel de que de productores, de talento. ¿Qué es eso que está teniendo Valencia? No sé, porque no. si hablamos de Medellín o de Buenos Aires o Puerto Rico, hay una cantidad de productores Claro. y que también forman parte del género, porque todo el mundo habla del que ve, pero los que están atrás que trabajan se menciona muy poco. Claro. Entonces eso, ¿qué está teniendo Valencia entonces ahorita? No, yo creo que simplemente como hay momentos y momentos. Yo creo que a veces como que cae el rayo ahí. Y ahorita cayó el rayo en Valencia y es nuestra responsabilidad, obviamente, tratar de hacer de ello lo máximo posible, convertirlo como en algo que no quede en la idea, sino verdaderamente pues llevarlo lejos. Y yo creo que todos estamos haciendo un trabajo muy fuerte con eso en mente, con poner la ciudad en el mapa. Ahora, ya hablando un poco más de ti, nosotros somos como un YouTube aleatorio. Empezamos aquí, empezamos por acá, tal. Esto va a variar muchísimo. Pero, ¿en qué momento empiezas a hacer música? ¿Cómo empiezas a hacer música? Yo empecé a hacer música desde pequeño, siempre estuvo como muy presente, a distintos grados como de seriedad y de compromiso, pero finalmente como a los 16, 17 fue cuando en verdad lo tomé como algo que ya sabía que quería hacer y que... yo te voy a hacer una pausa y yo estuve... ¿Tú me viste rapear una vez chiquitito? No, y cuando lo montabas en SoundCloud. Yo empecé a rapear. Sí. Cuando montaba las pistas en SoundCloud y yo dije, ¿Tú no me ok. viste rapear una vez en Casa de los Morochos hace muchos años? No me acuerdo, pero capaz y sí, o sea... Era una locura, es que yo empecé rapeando. Ok. Yo tuve muchos Creo que inicios. siempre Improvisaba, era familiar, pero ¿no? Sí. freestyleabas. Un poco, sí. Sí, O sea, le pero metías muy freestyle. poco, como de pequeño. Ajá. Pero como que esa fue una de las primeras cosas que me dio así como que cool esto. Sí. Y que eso es algo que en verdad me parece muy cool. Yo creo que precisamente, de cierta manera, la cultura del rap de Maracay como que permea un poco dentro de nuestra cultura y eso afecta mucho la manera en que nosotros hacemos nuestra música aquí. Sí, muchísimo. Y es algo que no solamente pasa acá, pasa en todos lados, como que cada país tiene como que su propia cultura, su propia manera de hacer música. Hoy día podemos escuchar, por ejemplo, un merengue y podemos decir, este merengue es de RD, de República Dominicana, Claro. y este merengue es merengue venezolano. Claro. Sí. Pasa ahorita mucho en el género urbano, cuando en el 2016, cuando la era del trap, Claro, te escuchabas un trap y decías, tú estás de Puerto Rico, claro. pero escuchabas un trap de Micro, de Soto, y esto es trap venezolano. Y era el mismo género, pero tú Cada sabías quien de dónde tiene su era. manera de Claro. hacerlo, sí. Que eso es básico en los géneros musicales y en los movimientos culturales, que cada sitio tiene como una manera de hacerlo. Su huella. Pero precisamente porque pues la tierra te da como un sentimiento y la manera en que tú te desplazas en tu ciudad y tal, todo eso como que afecta mucho. Y es muy curioso porque en Estados Unidos
siendo un solo país, lo que pasa es un solo país con el tamaño de un continente entero, en el tema del rap, por ejemplo, Sí. cada ciudad, cada Lo estado, hace de manera distinta. pero muy distinta. Sí. Y no tiene absolutamente nada que ver el rap de Atlanta con el rap de Nueva York o con el rap de Los Ángeles. Y tú lo reconoces, o sea, a nivel auditivo tú lo reconoces. Sí, exactamente. Y es algo brutal. Sí, yo me he dado cuenta de eso, pero yo me vine dando cuenta de eso como del 2016 para acá. Claro. Cuando de verdad empezaste a escuchar música. Cuando, no, cuando empecé a escuchar música. Cuando decidiste abrir tu oído. Sí, sí, cuando. ¡Pam! Yo ahí Empezar a empecé valorar dar un poquito cuenta. más. Ah, Acá hay algo. Sí, yo, esto está sonando distinto. Sí. Y cuando no, y también cuando otras personas de otros países empezaron a entrar en el juego, porque antes no se hacía tanta música como en otros países, o por lo menos de ese género, y cuando empezaron a entrar los chilenos, los argentinos, los colombianos, cuando empezaron a entrar con el reggaetón, tú escuchas un reggaetón colombiano y no va a ser lo mismo. Claro. Pero No, ¿cómo terminas? no. Si tú empiezas rapeando, ¿cómo terminas haciendo lo que cantas ahorita? O sea, ¿cómo diste ese giro? Es que yo... ¿Cómo empezaste a suavizar Sí, la cosa? y de repente, ay, pero ¿por qué ahora tu música es como tan suave? Sí. No quiero Es como un ponerte más- rockcito, pero suave, se podría decir. No, nunca he sabido cómo describirlo. Pero sí te puedo decir Es tu que- género. Sí, Eres como un guaco, pero... Pero porque precisamente es como que siento que de cierta manera a veces soy como muy me contradigo mucho en mi expresión artística y en verdad es algo de lo que me enorgullezco. O sea, Claro. yo siento que cuando únicamente puedes definirte por tu nombre, creo que estás haciendo algo muy interesante. Claro. Y precisamente creo que de manera natural caía en algo así. O sea, ayer en el concierto de repente cantábamos un reggaetón, o cantábamos una balada, Sí. o cantábamos una canción en guitarra acústica. O sea, Y todos se las disfrutaban. sí. Y entonces, no sé, yo creo que caí ahí por un tema como de seguir mis gustos y dejar que todo me alimentase sin miedo como a convertirme en algo, ¿sabes? O sea, si yo reviso tu playlist ahorita, ¿qué me puedo encontrar? Dependiendo de la época, pues va variando. Ahorita, fíjate tú como lo interesante que es el tema de experimentar las cosas en la vida, que es, a mí nunca me había gustado la música regional mexicana y los corridos tumbados. Ok. Y los corridos tumbados es algo que en Venezuela en verdad no ha A llegado. mí tampoco me gustaba mucho. Pero ahorita me está gustando, estoy sintiendo una conexión brutal con Cani León. Bueno, El tipo le pone... pero eso ya es música norteña Ajá. un poco más Sí. clásica. Yo estoy hablando más Los como corridos tumbados así, tipo Peso Pluma. tipo Peso Pluma, Ok. Sí. Natanael Cano y tal. Y eso es lo que aquí en Venezuela no ha llegado. Y, Bueno, Peso Pluma lo escuchan... pero te estoy hablando que son Más o artistas gigantes. Y tú Ujú. no lo dimensionas Sí. porque no comprendes el tamaño y el porcentaje de mercado que ocupa México Claro. y que ocupa Estados Unidos en el aspecto latino. Entonces son artistas que de repente pueden tener 30 millones de monetizaciones en Spotify, pero tú jamás los has escuchado. Sabes que yo tenía una opinión acerca de eso de los corridos tumbados y de la manera en cómo ha evolucionado, sobre todo la música mexicana. Lo mencionábamos hace un par de podcasts atrás cuando tocábamos el tema de la música llanera, que yo tengo este pensamiento, es muy mío, y aprovechando que tú estás acá, que eres cantante y que estás metido en el tema de la música, yo considero que la música llanera se ha quedado atrás, en el sentido de que por lo menos los corridos tumbados, los corridos siempre han estado, los corridos mexicanos siempre han estado, pero ha llegado gente que ha ido evolucionando, que le ha metido cosas. Sí. No solamente pasa ahí, pasa en el vallenato. Hoy podemos escuchar un vallenato de Silvestre Dangond y no va a sonar al mismo vallenato que hacía, no sé, Rafael Orozco o Diomedes Díaz. Jamás Sí. va a sonar distinto. Y ha evolucionado, le han metido cosas. Pero te escuchas una música llanera y suena igual. Pero Ojo, yo- es la mío. música llanera, que Si me tanto le va a fuera, cambiar. me fueran a mí, pero esto es un pensamiento mío. No, yo creo que sí. O sea, yo creo que tiene algo que ver con, primero, casi todo siempre tiene que ver con el aspecto socioeconómico. Y de cierta manera, si te vas para Apure o para el llano, qué sé yo, Ajá. no hay, aparte que en Venezuela había una industria muy precaria musicalmente en los últimos 30, 40 años, Por eso te preguntaba lo difícil que era hacer música aquí. pues súmale más a un género musical que es pues tan no precario, porque no es que sea precario, pero no tiene No, porque cabida. si te pones a ver, ellos son ricos, pero Claro. en otro tipo de riqueza Exacto. que se traduce en animales. Exacto. Que en verdad donde huele a vaca, Sí, allá huele a dinero. hay money. Pero más allá de eso, y yo creo que es algo muy importante, no es la falta de respeto, porque no lo digo de esa manera, pero uno tiene que entender el rol que juega el dinero de distintos sitios, véase ilícito, en los géneros musicales de otros países. Y eso es algo completamente verídico.
hay industrias musicales, como la industria musical de Miami, que hoy en día es, pues, como la capital de la música en español, Sí. pero que de cierta manera está fundada a base de dinero lavado. Estamos hablando, pero eso no tiene tampoco nada malo de decir, es entender que... Sí, porque pues, eso es un tabú. Es medio tabú. puede ser tabú, y lo mismo sucede en México, y eso es un conflicto un poco fuerte en México, el hecho de que, pues claro, los corridos tumbados, la música regional y tal, pues tiene un brazo económico muy fuerte, en parte por la industria del narcotráfico. Y eso te lo dicen allá, eso no tiene nada, Sí. no es oculto. Y en este caso en Venezuela, pues... Pero es que es eso, la gente tiene que tener una cantidad exuberante de dinero Sí, y para invertir en un músico. Sí, eso te voy a decir. muchísimo. Acá en Venezuela hay poca gente que invierte en la música. Pero porque también la música es un modelo de negocio un poco muy raro. Puedes ganar como puedes perder. Exacto. Puedes perder mucho más veces de las que puedes Sí. ganar. Sí, eso lo Verdaderamente. explicaba Tito Bambino, no sé si lo viste en el podcast con Marco, de la cantidad de dinero que se puede perder haciendo música. Sí, Y por supuesto. sobre todo que, a diferencia de un negocio tradicional, como, no sé, cualquier cosa. Una panadería. Una panadería, Ajá. o cualquier otra cosa, una discoteca, qué sé yo, o una papelería. Hay una relación un poco directa entre lo que tú inviertes y el retorno que tú tienes. Y la música no. O sea, yo creo que Ale no utilizaron nada sino lo que tenían en sus manos para hacer ese discazo de la ciudad. Y ese discazo, de hecho, o sea, cambia vidas. Sí, totalmente. Y a lo mejor mañana, pues yo puedo agarrar y gastarme $1 millón haciendo un disco, y eso no tiene una relación directa con la calidad del disco. Porque la música tiene o sea, y el arte en general tiene un tema de magia. Hay una magia ahí que de no, conexión. pero que no le pertenece al artista verdaderamente. Yo creo que o sea, quien verdaderamente tenga como experiencia la música y haya como llevado bastante tiempo haciéndolo, se da cuenta de que tienes buenos años y malos años, y todo depende de si a Dios le dio la gana como que darte la inspiración y por, eso música. por eso es que ponen tipo, a Yankee como que uno de los más duros, porque es el que le ha sacado más fruto, el que ha sido sacarle más fruto. O sea, yo creo que objetivamente, y no recuerdo quién se lo escuché, pero tú nunca vas a poner a Yankee en tu top de nada. O sea, no es el mejor lyricista, no es el mejor cantante, no es el que tiene las mejores bases, no es el que tiene los mejores ritmos, pero el hecho de que tú te mantengas siempre lo vas a considerar arriba, un Sí, o sea, que tú seas tan consistente, donde no seas el mejor de nada, pero eres increíblemente bueno en todo y te mantienes siempre ahí. Eso es muy difícil. Sí. Y eso requiere una mentalidad, una disciplina de negocio, una disciplina muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ahorita que mencionabas a Ale y a Yoraki, ayer en el concierto, una de las palabras que dice es que tú fuiste el que le enseñó a hacer música. ¿Cómo es eso? Un poco, sí. Es que, o sea, nosotros nos conocemos desde muy pequeños, somos amigos desde muy pequeños, y sobre todo somos hermanos desde los 17 años. Y que tus primeras canciones fueron con él, claro, básicamente. Entonces yo de cierta manera como que ya llevaba muchos años curioseando, pero poco se dice del increíble músico que es Yoraki, en verdad. O sea, a lo mejor yo tenía un poco de experiencia como en la computadora, como en la producción, básicamente. Claro, pero Yoraki ya venía de una base musical muy fuerte, toca guitarra muy, muy bien. De hecho, una conversación que yo tengo constantemente con Yoraki es, eres un imbécil por dejar de caer un poco tu habilidad, porque es que Yoraki es uno de los mejores guitarristas que yo he visto. Tiene muy buen gusto a la hora de tocar. Okay. Pero la verdad es que siempre hemos tenido como una relación muy simbiótica. O sea, yo he aprendido de él y él ha aprendido de mí. Y siempre estamos como rebotando ideas y... Claro, progresando juntos. Y alimentándonos y de cierta manera también retándonos. Como cool tener una persona con la que siempre puedes como verte de lado y decir, mira, he hecho un pique increíble, bueno, ahora yo lo voy a alcanzar, y de repente tú haces otra cosa y él, bueno, ahora yo tengo que apretar. Claro. Es una relación simbiótica muy linda, honestamente. Y lo interesante de ellos, que hay que aclararlo, es que ellos no son un dúo. Y que ese álbum fue brutal por la conexión que hubo, claro. El click, el match que hicieron, pero ellos no son un dúo. Y había gente que decía, por lo menos en TikTok, cuando salió el álbum y explotó, que Ale y Yoraki eran los nuevos Chino y Nacho de Venezuela. Claro. Y no, o sea, no porque no tengan el talento, no porque no tengan la calidad, sino porque simplemente no son un dúo. Claro. Ahora, ¿tú crees que los dúos deben volver a nacer? ¿Tú harías un dúo? Yo haría un boy band. Ok, sí, aprobado. A mí me proponen mañana un boy band y yo creo que lo hago. Un CNCO. O sea, es verdad que está muy cool como que la vida de solista. Que eso fue, perdón que te interrumpa, esta fue una etapa. O sea, los boy band de repente explotaron por todos lados y de repente todos se separaron. Porque había un mercado que los pedía
Y yo creo que ahorita dentro de poco Las adolescentes. exacto, va a empezar a volver... Yo extraño los fuerte. dúos. Sí. Yo extraño los grupos, de verdad. Es que hay algo muy lindo acerca de que el peso no recaiga únicamente en ti. Sí. Ok. Y hay como es una colaboración y un trabajo en equipo constante. Pero, a la vez, es verdad que ser solista está cool, porque pues las únicas decisiones recaen en ti. Sí. Claro. O sea, en el sentido de... Y te queda más dinero. Y te queda más dinero. Claramente. Que tampoco es mucho. Pero bueno. Algo se hace. Sí, exacto. Por lo menos pues, me mantengo. Pero es verdad que los programas tuvieron como un auge Sí. y cayeron. 2010 y empezaron a caer 2016. Han ¿y habido qué? como muchos intentos últimamente como de retomarlo. Pero... Que los que se han quedado, todas estas son los de K-pop. O sea, Claro. van ahí poco a poco porque la industria los va sacando así. Sí, sí, sí. Y Sí. dice, ok, ya va. Y el Pero mercado... es un gusto muy, no Muy sé, muy para mí específico. es exacto, muy específico. Sin Sí. embargo, tú te pones a ver y tienen unos repuntes que tú dices, Sí. ¿de dónde? Pero bueno, yo siento que de cierta manera, por ejemplo, Latimafia, Sí. con los últimos 2 años que han tenido, es un poco volver a eso, pero Ujú. es cool porque es como un boy band con una visión un poco alternativa de la música. No, Ok. no como el pop más tradicional, entonces como que eso también es muy interesante. Ahora ya otra vez vamos a regresar a Gus. Estamos. Vamos haciendo saltos. Pero esto está quedando brutal. Me gusta hablar de música. Tenía rato queriendo hablar de música así. Ahora, tu primera canción, la que tú puedes considerar que fue la que te dio a conocer. Yo creo que fue la colaboración que hicimos de Pa' que te rías, Ok. la de entre Gonzalo Silva y Raquillo. Yo creo que fue como la primera canción que de cierta manera nos puso en un mapa en Venezuela. Para mí fue Colores, pero bueno. Bueno, pero como que dentro de la industria de Venezuela, Sí. siempre que yo conozco a una persona de la industria, algún manager, algún artista venezolano, qué sé yo, siempre como que esa canción es como, Sí. wow, de repente empezamos a ver que hay un movimiento ahí, precisamente de lo que te hablo, el movimiento de Valencia. El movimiento de Valencia. Sí. Y Lo vamos a bautizar así, ¿Qué? el movimiento de Valencia. no te voy a decir como que lo Que empezamos por nosotros. cierto, Gonzo también, hace unos días también sacó álbum. Claro, y ahorita estás Y girando es de 10. por Estados Unidos con Mau y Ricky. Sí. No te voy a decir que lo empezamos nosotros, pero sí te puedo decir con mucha confianza que hubo una intención, por lo menos de mi parte, desde el día 1 yo creo que esto mañana puede ser el equivalente de Puerto Rico, el equivalente de Medellín. Yo creo que... Sí. Sobre todo porque no por nada malo, ¿no? Pero yo creo que Puerto Rico está muy acá, pero por lo menos al de Medellín le pueden llegar. O sea, si se ponen para el trabajo, si se enfocan o algo, porque es que Medellín está exportando demasiado talento y el hecho de que salgan de acá, claro, de que crean y de que salgan tantos cantantes y de que tengan éxito, eso inspira Pero no a te gente creas. más joven a crear música. Ahorita Pero yo el creo movimiento que- venezolano está aquí. Claro, O sea, por eso estoy incluso le diciendo. pueden estar pasando un poquito más que Claro, Es- por eso es- te digo, o sea, es- si se es- ponen para el es- trabajo pueden hacerlo. mi punto en verdad es que cuando tú hablas de Puerto Rico, en verdad hablas de género urbano únicamente, y lo mismo con Exacto. Medellín, Sí, sí. de que hay una diversidad muy Exacto. interesante, muy Eso siempre lo he interesante. dicho. Sí, sí. Que aquí la música va así, Claro. por todos lados. Entonces, Pueden encontrar de todo. eso es algo que yo personalmente creo que pues, debe salir a relucir y creo que va a ser a marcar la diferencia. El hecho de la diversidad de música que se está haciendo aquí. Bueno, una vez lo dijo Tiny, yo recuerdo que Tiny una vez dijo, hace como 2 años, que él veía pronto en Venezuela lo que estaba pasando en Colombia. Lo dijo Tiny. Y eso viene porque dentro de la industria, en Miami y tal, en verdad, ya tú veías venir que los mejores productores, los mejores compositores eran los de Venezuela. O sea, como Sí. que sí, o sea, todos los años tú veías las canciones que se habían pegado en la industria latina y eran canciones Es que, o sea, si nos ponemos a ver, y disculpa que te interrumpa, si nos ponemos a ver, por lo menos el año para cuando lo hizo Oscarcito, si no me Claro. equivoco. Felices los Cuatro lo hizo Servando. Exacto. Y hay un montón de canciones Las que han canciones que ha hecho pegado, Elena Rose. las Jason también canciones que ha hecho Elena Rose. Bueno, ahorita O sea, si no- te Hay sorprendes. muchísimas canciones que han pegado y que nosotros no sabemos, pero detrás hay un venezolano. Exacto. No, hay demasiados nombres por sacarlo a lucir. Hay unos productores llamados los Honeyboos en Miami que tienen como la industria agarrada así por el pescuezo. ¿Qué más te puedo decir así? El tema De es que esa manera, el tema de lo que estás mencionando es que la mayoría están afuera y que Claro. el chamo que está acá, claro, que quizás no tiene el dinero, le cuesta un poco más. A eso me refería cuando decía la pregunta de lo difícil que es hacer música acá en Venezuela, porque no, ojo, lo hablo desde mi desconocimiento, yo no veo tantos estudios de grabaciones acá en Venezuela.
No veo Oh. tanta gente acá que Pero se interesa en trabajar. en verdad lo de, para mí personalmente, lo de menos es el estudio de grabación, porque es un recurso que Ujú. ya en verdad... de cierta Hoy manera- día no es tan necesario. No, No lo es. Todo lo Pero- grabas en casa, ya. Pero verdaderamente lo que sí sucede es difícil tener buen gusto cuando no tienes buenos recursos. Entonces yo creo que cuando tú ves proyectos en Venezuela que realmente dices, es interesante, y lo que marca la diferencia a es interesante a, de verdad, es un buen proyecto, es el momento en el cual empiezas a tener un poco más de recursos para poder trabajar en sus ideas, desarrollar mejor gusto y tal. Yo creo que eso es lo que personalmente en Venezuela pues, falta, pero ya por un tema país, por un tema de complicaciones, a diferencia de cuando tú estás en Argentina, donde a diferencia de las dificultades económicas recientes, es un país con mucha afluencia internacional, que está a la vanguardia constantemente de todo, pues tú ves un proyecto como el de Milo J, y desde temprano tú dices, está como muy bien hecho, muy bien curado. Sí. Entonces, no sé, yo creo que también hay un tema ahí como de recursos, Sí, sí. de la disposición que tienes a la mano para hacer cosas cool. Yo por lo menos antes de venir a Valencia, yo venía al autobús de Maracay, camino al terminal, y se montó un chamo improvisando, y el chamo tenía demasiado talento. Claro, Y el chamo nada más tenía una corneta y un micrófono. claro. Y él estaba rapeando. O sea, si ese chamo se pusiera, no sé, y se grabara, y se subiera en TikTok, Bueno, podía ir viral. ahorita el proyecto más interesante para mí en Venezuela, y yo lo vengo viendo desde hace años, es Luis BPM. Luis BPM, claro. No sé si Con- lo sí, Sí, yo lo sé. Es más, yo tengo en mi estado... No. Mi estado tiene la canción de Luis BPM, el remix con Farruko. Claro. Lo tiene. Pues, Es muy brutal. pero una locura. Y Y ya va a sacar otra canción con Farruko. pues precisamente va por ahí, o sea, literalmente era tan simple como él con una cornetica cantando, con un gañote, o sea, una voz increíble, y Mira, no es mentira, Luis BPM, tranquilo. pues sí. Y es lo que tú dices, el talento está. Me parece también, el talento es como el 20% de lo necesario. Exacto. Hay un 80% que es una buena disposición, una disciplina, un entendimiento del negocio, que requiere mucho trabajo. Sí. Ahora tú te Y ves... nunca decaer, porque, perdón que te Dale. interrumpo eso, es nunca decaer porque tú sabes que te vienen complicaciones, que te vas a golpear contra la pared una y otra vez, pero queda de tu parte decir, no me interesa, yo sigo hacia adelante. Claro. Entonces, ese seguir adelante y seguir intentándolo y seguir haciendo la música que te gusta va a llegarle a la persona que lo necesite en ese momento, y ella es la que... Ahora tú te ves versátil. O sea, porque yo por lo menos que he escuchado tus canciones, te Sí, digo, y que guau, versátil musicalmente. con Pasada. respeto. Despertar la confianza. Versátil musicalmente. O sea, yo te hice tus canciones y tus letras son románticas, de despecho, que llegan al cora, pero te ves haciendo, no sé, algo más, no sé, alguna vez un reggaetoncito, no tan romántico, sino más de fiesta. O sea, te animarías. O sea, yo en verdad precisamente creo que si hay una cosa que puedo hacer es como versátil en la música. En la música. O sea, pero porque creo que, como lo que te decía antes, en verdad mi entendimiento y como mis referencias vienen de tantos sitios a la vez, y como que es una relación tan natural el escribir y no dejarme como cohibir por nada, que en verdad sí, yo creo que siempre hay como rasgos, pinceladas de distintas cosas en mi propio estilo. ¿Te ha pasado, tipo, ahorita que vi esto, lo vi en TikTok, se lo pasé a Andrea, no sé si la broma es verdad o es inteligencia artificial, porque el pana sale muy flaco en el video, pero... sí, sale muy flaco en el video. Pero ahí en TikTok hay un video donde salía Mora que escribió donde se aprende a querer en una caja. Por eso te digo, pero Mora salía demasiado flaco en ese video, no sé si era inteligencia artificial o algo, si era verdad. Pero te ha pasado que, no sé, te llega así de la nada y lo empiezas a escribir porque si no se va. Sí, pero no, o sea, hay una experiencia muy rara que yo jamás he tenido cuando hablo con mis amigos que son compositores, hacen música. Me dicen, claro, porque es que me estaba bañando y de repente se me vino esta idea a la cabeza. A mí me pasa. Y a mí eso en verdad, o sea, me pasa de cierta manera, pero no tanto. O sea, yo en verdad escribo cuando me siento a escribir. Exacto. Cuando me... Como ¿Quieres expresar un sentimiento? Ok, estas son las palabras que quiero decir. O te dice, vamos a escribir una canción y te sientas, buscas papel, lápiz y te sale la canción. No del todo así. El proceso varía como tal, pero
Eso, el punto que quiero llegar es, hay gente que de repente le llega literalmente en el baño. Sí, sí, Y sí. es como que, voy a grabar este día. Y no, para mí es más como cuando yo me abro a la idea de hacer música, o sea, cuando me doy un espacio para, ok, voy a hacer música en estas siguientes 3, 4 horas, ahí es cuando el proceso. ¿Y cómo le consigues la melodía? Yo he visto tipo, no sé cómo trabajas tú, pero yo por lo menos en una entrevista de Wisin, en un podcast, él decía que cada persona, ya está hablando de negocio, cada persona que aportara algo a la canción, así sea una palabra, esa persona ganaba algo y el que le ponía la melodía ganaba más o algo. ¿Cómo haces tú? Tú le pones la melodía, hay alguien que le pone la melodía y cómo le ponen la melodía a algo que escribiste ahí. Lo que pasa es que en verdad, o sea, las cosas van a la vez. Y creo que hoy en día en la industria casi siempre van a la vez, las palabras con la melodía. Y en verdad la melodía, bueno, tanto las palabras como la melodía, en verdad no se piensan. En verdad tú distingues como, creo yo, un buen compositor con un mal compositor cuando sientes la intención de haberlo pensado antes. Okay. Es un lenguaje. Tú cuando hablas, tú no piensas las palabras en tu cabeza antes de decirlas. Eso es un error, muchachos. Piensen lo que van a decir. Mentira. Y por eso es que te cancelan. Por eso. No, pero en verdad, o sea, tú cuando hablas, si te fijas, nosotros tenemos un mecanismo automático en el cual subconscientemente como que ya tú vas hilando las ideas a medida que las vas pensando. Y lo mismo sucede con la música. Cuando tú escuchas a un músico tocar el piano, él no piensa, va a tocar do, re, mi, fa, sol, así. Sí, sí. Literalmente tu Te pones cabeza... las manos y empieza. No, y tú tu cabeza escuchas una melodía y al milisegundo la vas lanzando. Y es lo mismo con las melodías en la voz. Tú lo estás descubriendo. Tú lo estás descubriendo a medida que lo vas cantando. Y a medida que lo vas cantando, pues dices, esto estuvo cool, esto no. Y así vas como armando un Frankenstein de ideas. Sí, eso lo vi ahorita vi un podcast de unos panas que son venezolanos. Llevaron a Jerry en estos días, han llevado a Maisa, pero ellos están en España, es uno de Barbita, no sé, pero no recuerdo, lo siento muchachos, se me olvidó el nombre de su podcast. Pero llevaron a Maisa hace poco, o hace un par de tiempo, no recuerdo cuándo fue la entrevista, pero lo pusieron a componer una canción, y Maisa literal sacó una guitarra, y él le surgió la melodía en la guitarra, y después le fue surgiendo la letra de la canción, y ahí unió lo que tenía en la mente con lo que estaba sonando en la guitarra, y de uno se montó en la pista. Y eso es difícil, o sea, yo considero que montarse en una pista es sumamente difícil. Pero es que yo creo que también al revés. Es lo más natural, porque de cierta manera estás como... Ya tienes una parte. No, y estás quitando la barrera entre... Es que, y este es un poco el punto que yo decía al principio, verdaderamente ningún buen compositor se puede hacer cargo de su propia música, o se puede como querer ser dueño de su música. Porque verdaderamente, o sea, a medida que lo vas haciendo más y más y más, te das cuenta de que hay un golpe de suerte muy heavy. Nadie, o sea, cuando yo escucho a una persona decir, como, claro, porque yo hice esto, tal, y yo soy buenísimo haciendo esto y qué tal, me doy cuenta de que no ha vivido lo suficiente porque no sabe que es un regalo que tú tienes y que te lo dan y que te lo quitan y va y viene cuantas veces a Dios y a la vida le dé la gana de darte y de quitártelo. Entonces, el verdadero trabajo, o sea, yo creo que la chamba del creativo, en general, del artista, el escritor, el comediante, todos, es como eliminar todas las barreras posibles entre tú y esa fuente como original que nos baña a todos. Okay. Y mientras más barreras pones, más difícil llega. Y yo creo que en este caso las barreras son, no es que yo quiero hacer esto, no es que yo quiero hablar de esto, no es que yo quiero tal. Hay una composición que me desespera cuando llegas a sesiones de composición, no me gusta hacer, o sea, para mí el concepto de escribir es un concepto como de sentarte tú mismo a hacerlo, o con personas con que el rebote de ideas sea como muy natural, pero es como sentarte con 3 desconocidos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a escribir hoy? Literalmente es como el equivalente de ser una mujer y que te digan, mami, qué rica, ¿sabes? Como sí. Como que te la corta completamente. Mira, no. Te la corta. Y a mí personalmente me la corta. Bueno, para muestra un botón, nosotros no sabíamos de qué íbamos a hablar hoy. Nosotros nos sentamos acá y ya está. Y que fluya, déjala que fluya. Y esto está fluyendo. Por algo nosotros no tenemos guión, gracias. Exactamente. Pero para continuar, y no quiero que se me escape esa historia, ¿cómo nace la ciudad y cómo nace París con Yatra? O sea, la ciudad nace porque yo, en verdad, esa fue una de las primeras canciones que Ale y yo hicieron juntos. Y yo la escuché, la puse yo aquí, me gustó mucho y está incompleta.
Y yo en verdad entré como a ayudar, un poquito con la producción y tal. Y lanzando ideas para el segundo verso, grabé una idea y al final como que a Jordi le gustó y dije, pues, vamos a dejarlo y así. Pero fue un momento de yo escuchar esa canción y decir, wow, o sea, qué locura, no, qué locura lo que está pasando aquí. Y ¿Cómo se da? Ahora sí, vamos a hacer, aquí hay que separar las historias. ¿Cómo conoces a Yatra y cómo terminas en su álbum y terminan haciendo París? O sea, ¿cómo fue el contacto con Yatra? ¿Y qué tal Yatra? Y que bueno, yo te lo adelanto, Yatra lo quería buscar a él. Okay. No buscó a Yatra. Yatra y yo tenemos en verdad como una relación curiosa, porque Yatra y yo estudiamos en el mismo colegio. Yo de pequeño me fui a vivir a Estados Unidos y Yatra y yo, o sea, él se graduó como 3 promociones antes que yo. Y yo no lo conocí del colegio, yo llegué después que él ya se había graduado, pero como que había personas que yo conocía, que lo conocían a él, lo cual es muy curioso. Y ya más adelante empezando a hacer música. Yo creo que originalmente fue porque muchas personas que él conocía le mostraron música de manera natural, y entonces como que él ya me ubicaba como mi universo musical, y hizo algo increíble en este disco que a mí me parece muy respetable en un artista tan consagrado, que es que le dio la oportunidad a muchas personas como muy emergentes. En el disco no solamente estoy yo, también por ejemplo está Robbie, que para mí es como de los mejores artistas en la historia de Latinoamérica. Está Umbe, que en verdad, Umbe ya es un artista un poco más consagrado, sobre todo en México. Pero igual es como un artista que salió de redes, básicamente. Sí. Exactamente. Y eso es algo, o sea, es inmensamente respetable. Y eso para mí habla mucho de el nivel de artista de una persona, la capacidad de curar y de presentar al mundo nuevos proyectos. Claro. Es muy respetable. Y entonces, nada, todo nació de sí mismo, de él, de querer hacer una canción juntos. Puse un par de tweets como buscándome, por así decirlo. ¿Y cómo fue cuando tuviste eso? La reacción obviamente fue de locos. Al principio, como que la primera vez que sucedió, yo en verdad como que no hice nada al respecto, pero porque estaba en un momento de mi vida, pero como que no me provocaba, no sé, estaba como muy abrumado. Pero ya cuando volvió a suceder, como que necesito conocer a esta persona y hablar y tal. Y me parece muy curioso porque creo que con el tiempo que lo he ido conociendo, como que me llevo mejor con él y le he agarrado más cariño, pero porque lo he humanizado y he aprendido a humanizarlo. Creo que la primera vez que lo conocí estaba muy nervioso, pero porque te imaginas una persona que lleva tanto tiempo en la industria, que ha tenido millones de éxitos, que ha hecho, ha actuado en Hollywood, ha cantado en una película de Disney. Está en Broadway. Entonces tú, de cierta manera, pues, yo creé como una barrera mental y le puse un pedestal como de esto, o sea, para ser una persona un poco inaccesible, difícil de entender, difícil de acceder, y imagínate desde el día 1, ha sido una persona increíblemente humana, increíblemente humilde. Anoche lo llamaron. Anoche lo llamaron en el concierto, anoche en el concierto como que de repente le ponen un teléfono en la cara y era Seba, y tenía una cara como de dormido. Sí. Y yo como que bola. Sí. Pero... Ahora te pregunto, si lo llamas ahorita, ¿tú crees que te conteste? Sí, 100%. ¿Lo podemos intentar? ¿Lo podemos hacer? No, Sí. porque me da pena, porque me da pena. Pero, o sea, en verdad, sí. Sí, lo haría. Sí, lo haría. Pero precisamente de ahí partió un poco mi punto, como que yo al principio negado a incluso escribirle, teniendo su teléfono, trabajando yo con él, y negado a escribirle. Y ahora más bien, el otro día, como que le escribí y le dije, bro, te puedes grabar un video ahí para ayudarme a terminar de vender las entradas de Venezuela. Graba un video diciendo que compren mis entradas. Y literalmente me envió un video. Hola chicos, por favor compren entradas de Google en Caracas y Valencia. Sí. Es una persona muy... Claro. Mantiene como una inocencia muy... Lo que uno diría muy down to earth. Muy down to earth. Ahorita que mencionas lo que como para el video para ayudar a vender las entradas y todo eso, ¿tú consideras que el público aquí venezolano todavía cuesta conocer a vos? O sea, ¿sientes que has pegado en otros países, más en otros países que acá en Venezuela? No, 100%. Mi proyecto, o sea, por ejemplo, ¿Cómo se da eso? O sea, ¿cómo se da de que hay canciones que pegan en unos lados y en otros no? Es que yo creo que es porque la música que yo hago naturalmente no suena tanto aquí. Sí, no suena tanto aquí, pero porque música... O sea, cuando yo estoy aquí, me monto en el carro y yo lo primero que pongo es reggaetón, pongo salsa, pongo merengue. Y de repente cuando estoy en España, pues pongo otra cosa. Cuando estoy en México, pongo otra cosa. Y entonces yo creo que por ahí van los tiros, como que de repente la música que yo estaba haciendo, pues se presta más para que la gente la escuche en México, en España, en Argentina. Y te la has tomado por ese lado, no te la has tomado tipo tan personal de
Ya, pero no, todavía en Venezuela no. A ver, no- sí me gustaría, realmente me encantaría que Ser más en mi conocido. sí, me encantaría poder hacer en mi propio país lo que hicimos ahorita en México, por ejemplo, que fue una gira de locos. Me siento muy cool. Aquí también, pero hay niveles. Realmente me encantaría, pero a la vez digo, bueno, creo que es cuestión de tiempo y creo que es cuestión de... Yo creo que también los venezolanos comen mucho por la idea de, pues, en lo que tú empiezas a ver que el proyecto está yendo muy bien afuera. Sí, sí. Es que, ok, ya va. Sí, El sí venezolano, suena. el venezolano se sube al barco cuando ya el venezolano explotó. Sí. Cuando ya está pegado, ahí es donde, ¡fum! En muchos casos. Sobre todo cuando son cosas difíciles de comprender. Sí, sí. Sobre todo, o sea, te doy un ejemplo. Yo creo que una de las cosas más relevantes que hay en la historia de Venezuela musicalmente es Arca, que es esta productora venezolana que o sea, es tan vanguardista y como agresiva en su manera de hacer música. O sea, ha participado en proyectos de Kanye West, ha participado en proyectos de Björk, o sea, cosas, unas animaladas. Y Venezuela casi no la conoce, pero porque tiene un estilo musical muy disruptivo. Y así, hay un productor de Ciudad Bolívar llamado Jackson, que literalmente está como en el top 10 del mundo ahorita, son canciones top 10 del mundo, por Like Jenny, que es de Blackpink, ¿no? Ok. Y o sea, una artista coreana que salió de Blackpink y tiene ahorita un hit gigante y él lo produjo. Somos en Ciudad Bolívar. Ok. Viviendo en Ciudad Bolívar. Increíble. Y O sea, imagínate. y esa cosa la gente no lo sabe. ¿Sabes qué? Yo tenía, y también es un tema que hemos tocado mucho acá en el podcast, y hablabas de que hay artistas de redes. La influencia que está teniendo TikTok ahorita en la música, o sea, ¿cómo tú lo ves? De que hay artistas que están literal a una canción de irse viral en TikTok y de ser conocidos, y de que hay muchísimos, Maisa, Yami, el mismo Luis VPN, hay muchísimos que se han ido que se han hecho viral, que se han dado a conocer por TikTok. Pero por lo menos a mi punto de vista, TikTok también es una plataforma que te cansa las canciones y que hay personas, gente de TikTok, niños de TikTok, que se quedan con los 15 segundos de la canción y ya está. Claro. O sea, ¿cómo tú ves eso como artista haciendo una canción de 3, 4 minutos y que se queden con 15 segundos? Claramente es raro, o sea, claramente como que es raro, pero yo a la vez tampoco, o sea, hay un pecado que me parece grave, que es el pecado de es que la música hoy en día, o es que Ay, Sí. ¿sabes? O sea, yo creo Cállense la boca, vale. Sí, verdaderamente, yo creo que todo existe y por el bien de nosotros los artistas y de la música. Entonces, el verdadero trabajo es pues, aprender a adaptarte y de cierta manera alimentar el sistema a la vez que alimentas el alma y lo puro del arte. Pues. Entonces, antes, si tú eras un artista, la única manera en la cual tú podías ser famoso era pasando otra vez una disquera, pasando otra vez a las personas que de cierta manera validaban tu trabajo. Era necesario un universo de dinero mucho más grande. Y ahora lo que ha sucedido es que los medios se han democratizado y el poder está en la mano de todos nosotros. También es cierto que hay un punto ahí muy grave, que es que muchas veces se empieza a construir la casa por el techo. O sea, los artistas se pegan mucho antes de tener un recorrido en escenario, en medios, en el estudio. Entonces, terminan siendo un one hit wonder. Sí, porque crea como una presión al revés. Sí. A diferencia de una persona que lleva 20 años haciéndolo y cuando por fin ya tiene como las herramientas para poder llevar esa carrera de la manera correcta. Entonces, en ese aspecto sí me parece un poco negativo, pero es el gaje del oficio. Pero tú estás a favor de TikTok, o sea, ¿te gusta TikTok como para exponer la música? Porque antes era, por ejemplo, antes sacaba un álbum y era trabajar el álbum canción por canción en la radio. Ahorita no, ahorita es grabarse en TikTok haciendo un bailecito y si la canción pegó, y si no pegó la canción no existe. Pero en verdad, si lo piensas bien, no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Porque la diferencia era que tú ibas a la radio, pagabas payola, hacías como todo este movimiento de medios y tú promocionabas o canción por canción o el sencillo del disco. Claro, el tema es que ahí en la radio era la canción completa. Aquí son 15, 30 segundos. Y la persona que le gustó, le va a gustar de la canción esos 15, 30 segundos. Sí. Y eso es lo que molesta. A mí por lo menos me molesta. Claro. De ir a una fiesta, que pidan una canción, una niña inculta que pide una canción y nada más se sepa los 30 segundos que son al final de la canción de paso. Entonces no se la disfruta. Verdaderamente sí.
Y se quedan sentados hasta que suene esa Hasta que canción. suenan y hacen el bailecito del TikTok, Dios mío. Pero Quédate en tu casa. yo creo que el punto ahí más importante también es que, pues tú me hiciste una pregunta, como si estoy a favor o no. Ajá, exacto, si estás a favor o no. Y mi punto es más pragmático. Mi punto es lo que es. Ujú. O sea, Es lo que se está viniendo ahorita ya. y no puedes hacer ninguna otra cosa sino Aprovecharlo, subirse a la ola. Claro, utilizarlo para tu favor. Y los medios, pero los medios siempre cambian. Recuerdo una vez escuché un reportaje que era como en 1950 y estaban hablando de el efecto que estaba causando en las personas la televisión Ujú. en comparación a los libros. Ujú. Y después, hace no tanto, estaba leyendo como un artículo de periódico de a lo mejor, no sé, hace 150 años, en el que hablaba de la popularización de la ficción en las novelas, o sea, perdón, no, eso es lo mismo. La ficción en los libros, de cómo se estaba popularizando cada vez más, y los análisis científicos, los análisis de investigación, las biografías, estaban pasando de popularidad, y el efecto que eso estaba causando en las personas. Entonces, siempre vas a poder encontrar una manera como de reducirle un poco el mérito Ujú. al nuevo medio de moda. Pero en verdad siempre es lo mismo. O sea, Bueno, podemos poner el caso de en el momento en que existía Vine, de ahí sale Shawn Mendes. claro. Y Claro. tú ves lo que explotó Shawn Mendes y muy poca gente ahora recuerda que él salió de Vine. O sea, Claro. lo tienen, ok, sí, el artista, Sí, pero sí. los que lo vieron desde el momento de las redes, tú dices, ok. No, y Y ahorita ahí van a mismo yo hacer, cuando salí en YouTube, y no ahorita sé van a qué. salir muchísimas personas de TikTok. Sí, no, ya las hay. Y ahorita, ayer, esto de cierta manera tenía que ver, pero a la vez no. Addison Rae, Ujú, que sí. fue como una de las primeras Sí, sí. TikTokers de Estados Unidos y ahora está teniendo una carrera artística increíble. Sí, Ella sí. dijo algo que yo venía pensando y lo puso en palabras muy bien, que es el gusto Ujú. y la selectividad es un lujo. Sí. O sea, yo creo que hay muchas personas que hoy en día entran en la industria o cualquier método artístico, ya sea hacer podcasts, hacer programas, hacer comedia, hacer televisión, hacer arte, y empiezan con un punto de perfeccionismo, selectividad, querer tener buen gusto en las cosas que hacen, querer ser misterioso. Eso es un lujo que te ganas con el éxito. Ujú. Pero el verdadero trabajo, en este punto en el que estamos todos, que es empezando y tal, es hacer todo lo posible. Sí. O sea, que vean tu cara 20 veces al día. Ok. Y una vez eso pasa, ya te puedes empezar a curar tu trabajo, a decidir qué haces, qué no haces, de qué manera quieres que te vean, de qué manera quieres que te interpreten. Pero el primer paso obligatorio es poner tu pie en la puerta. Es mostrarte, darte Sí. a conocer. Ahora, ya básicamente. volviendo a lo musical y al tema de composición, ¿cómo sabes tú cuando una canción está lista? Cuando Yo tiene el último acorde. Y yo creo que hay un ejercicio de humildad de aprender a dejar ir. Claro, porque siempre queremos es como que, ok, está esta idea Sí. y sientes como que, no, si le cambio esto puede quedar quizás un poco, o sea, cuando sientes que de verdad dices, ya, déjalo, Yo creo que cuando ya no escuchas más nada en tu cabeza, cuando todo lo que escuchas en la canción es lo que escuchas en tu cabeza. Y ya no hay más, ya no hay más información extra que quieras agregar. Ujú. Pero verdaderamente yo creo que hay un ejercicio de aprender a dejar ir. O sea, para mí, a mí me ha pasado mucho en esta gira, que he hecho un ejercicio de hablar con todas las personas posibles. Como de seguir el concierto, intentar hablar con la gente y tal. Y hay muchas personas que se me acercan y me dicen que estoy tratando de empezar a hacer música, que tiene una canción hecha. Y les pregunto, ¿y por qué no la has sacado? Y me dicen, ya, pero es que soy un poquito perfeccionista, estoy esperando y tal. Y yo les digo, o sea, lo único que en verdad es un método de sabotaje. Sí. Muy bien. Estás permitiendo que tu inseguridad te domine, y yo lo entiendo, porque todos hemos estado ahí, pero intentar hacer tu obra buena o perfecta es un error. ¿Sabes qué a mí me pasó? Yo escribí algo, una vez. ¿Sabes escuchar la canción de Jay Wheeler Duele? Claro. Bueno, ¿sabes que Jay subió a TikTok el primer verso de la canción, el coro, y dejó la Un pista? espacio vacío para que la gente se... Ajá. Y yo en ese momento me habían roto el coro y descubrí que tenía, o sea, que podía escribir. O sea, y estaba escribiendo, pero no está escribiendo canciones. Claro. Eran como escritos y ya. Sí, Entonces, una prosa. ajá, exacto. Entonces cuando Poesía del corazón. Jay monta el reto, yo dije,
si yo estoy haciendo esto, yo creo que yo puedo escribir un verso. Y lo escribí, pero yo nunca leí melodía. Claro. Fue algo que escribí y ya está. Claro. O sea, si tú lo lees ahorita, le puedo dar melodía. Seguramente, pero a mí, o sea, es como una manera para mí de escribir al revés. A mí me gusta mucho, yo siento que las palabras... O sea, si yo te lo muestro, tú lo lees ahí y dices, ¿qué tal? A ver. Dale. Y lo lees ahí delante de la cámara. Berlín. ¿Y tú tienes guardado hace cuánto? Uy, yo lo escribí eso hace muchísimo. Bueno, Hace como 8 meses. son cosas ya. Bueno, no son cosas Pero, ya. es que ya, esto no cae en un verso. No. Estos son como Sí, o sea, Estos son yo... como cinco versos completos. Sí, tú dices, ajá, pero leo, dale, claro. Luego un pedacito. Dime cómo te suelto cuando no me quiero ir. Dime cómo hago para dejarte cuando mi corazón siga aferrado a ti. Muchos le dicen que es lo correcto, pero él no los quiere oír. Por más que su terquedad se lastima, él solo te sigue buscando a ti. Porque dice que el amor real duele y en ocasiones para ser feliz hay que sufrir. Me cuesta aceptar como ambos, después de todo, decidimos huir cuando habíamos dicho que nunca nos dejaríamos ir. La verdad, analizo y nunca encuentro las fallas. Y sé que puedo estar con otras personas que nadie me llena, pero nadie me llena como tú a través de la pantalla. Porque nuestro amor era tan fuerte que la distancia le ganó la batalla. Y aunque cuando pensábamos que ya todos estaba bien, justo ahí todo se empezó a caer. Yo siempre aguanté, porque siempre he tenido fe. Y aunque te fuiste, quiero que vuelvas como Don, ya te liberé. Por eso quiero que sepas que a pesar de todo, como calle el Dandy, yo te esperaré. La pinga. La rima. Claro. La rima. La vaina rima. Pero eso dura como... Sí, Es 3 una minutos. canción completa. Eso dura 3 O minutos. sea, tú le pones un core y ya. Exacto. Tienen como que diluirlo en partes. Sí, Pero sí. está bien de pinga, en verdad. Pero Nunca lo publiqué ni nada. Pero nunca lo publiqué ni nada. O sea, solo quedó ahí y ya está. Porque yo no canto. O sea, considero que no canto ni tampoco sé hacer música. O sea, no canto, tampoco sé hacer música. De hecho, yo lo escribí y ya está. Y nunca me salió como con una melodía ni nada. claro. Simplemente quedó ahí ya. Claro. Pero puede ser un verso. Y siempre busqué a alguien como que sí lo Véndelo, cantara para hacer. mano, véndelo. Hay muchas personas en día, en verdad, que de repente se le da mejor la letra. Entonces, son buenos compositores de letra. Exacto. Tú lo ves como que hace un buen dúo con alguien que se le da bien la melodía. Y como que ahí hace como Pero qué melodía, no sé, se le pudiera añadir a eso. Una romántica, un rap o algo. O sea, bueno, no, yo creo que todo dependiendo como de lo que la música también como que alimente. Porque también la composición, la armonía, tal, eso juega un rol en qué haces ahí, pues, ¿sabes? ¿Cómo pega ese sentimiento? Claro, exactamente. Ahora, top 3 de canciones tuyas. Sin ningún orden en particular, yo creo que son Cardenales Negros, La Ciudad y... No, pero tuyas solos. Ok, Cardenales Negros, creo que todo estará bien. Creo que todo estará bien, es buenísimo. Y una llamada Providencia, que también me gusta mucho. ¿Dónde grabaste el video de Creo que todo estará bien? Eso en California. Eso fue un viaje que hicimos a Los Ángeles. Está brutal el video. No, una locura. Fue un road trip que hicimos con algunos amigos para hacer el video. Pero fue porque tuvimos como tener una experiencia de viaje de amigos. Pues. Ajá. Muy lindo, la verdad. Negra también es buena. Negra también me parece buenísima. Pero, no sé, hay algo acerca de estas canciones que yo digo, como que... Cambiaron algo. Sí, y fue muy mágico. Para mí fue muy mágico. Ahora, ¿cuándo te vemos en una colaboración con un artista venezolano? Que no sean Alirga, un Nore, por ejemplo. Por favor, porque si Eso se tiene que dar. Claro. Fotos O sea, te las he visto. Tengo una que no, o sea, como que no puedo decir todavía porque no le quiero como dañar La sorpresa. Sí, no le quiero dañar la sorpresa a él, pero en agosto. En agosto viene colaboración con un artista venezolano. Con un artista venezolano. Ok, ya lo tenemos, mira. Sí. Viste, buena pregunta, según tú vas. Bien. Mañana salimos una patilla, tal. Sí, bueno, para ir cerrando, algo que no quería dejar por fuera es cómo influye el cambio entre Estados Unidos y España, porque pasaste mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, Sí. infancia, adolescencia, universidad, toda esa etapa, y ya después como adulto te vas a España. Musicalmente, ¿cómo fue ese recorrido? O sea, ¿qué cambió entre tus experiencias aquí y las experiencias allá? Eso es lo más importante para mí. Yo creo que más allá de como la música como tal, lo que cambió fue mi experiencia de vida. La cultura en España de cierta manera fomenta mucho como el tiempo libre, el tiempo para pensar, el tiempo para trabajar, para disfrutar. Y yo creo que eso pues me calmó un poco, quitó como un poco como la abrumación de todas las cosas que estaba viviendo en mi vida en aquel momento. Y me dio como la oportunidad de
pues, ahondar como en las ideas un poco más profundo. También es cierto que en verdad hay algo muy lindo de como cuando voy a Miami, trabajo allá, que es una chispa muy fuerte en las personas allá, como de muy rápido al escribir, al hacer cosas, eso también le alimenta mucho. Pero yo creo que en general lo que ha cambiado en mi vida, que ha generado un cambio positivo, es como el ritmo que llevo, Okay. el ritmo de vida. Tengo o sea, priorizo mucho más las relaciones con mis amigos, con mi novia, con mi familia. Entonces creo que eso también alimenta como tu alma. Sí. Un poco. Eso te iba a preguntar, ¿tus canciones tienen historia? O sea, una historia que te hayan pasado. O simplemente surgieron, no sé, estabas filosofando y surgieron. Hay aspectos como autobiográficos y hay aspectos como que te inspiras de otras personas, tipo de cuentos de otras personas, y también hay aspectos como un poco ficcional y un poco como conceptual, que eso también como que tiene un rol muy ¿Tú importante. te animas a componer algo aquí rapidito? ¿O a sacarte algo aquí rapidito? Es que no podría, porque o sea, necesito un instrumento. Ok. Lo de a propósito, ¿no? Sí, Claro, sí, pero sí. eso que te digo, o sea, Pero yo te tenía un tema brutal que si fuera una canción. ¿cómo así? Un concepto. Sí, tipo un concepto. Tipo un concepto de cuando intentas algo con alguien, tipo se complica, lo dejan, lo vuelven a agarrar y es como que ya es como que la última bala, ¿verdad? Es como que la última bala, En verdad la canción. pero no te importa dónde vaya la bala, sino que es tipo, si se da bien y si no se da, lo intenté y el camino me lo disfruté. En verdad, un poco la canción va a salir en agosto, como dice el artista venezolano, un poco por ahí. ¿Sí? Va, por ahí va un poco los tiros. Espérate, amor. Espérate. Por ahora los tiros, más o menos. Pero, o sea, yo te tenía el concepto tipo algo, a ver si te animabas a sacar algo ahí. Es que lo que te decía yo, en verdad el concepto de escribir para mí es imposible si no tienes ¿De dónde apoyarte? El claro, instrumento. porque si alineando una cosa a la otra, como que voy a cocinar sin ingredientes. Sí, sí, sí. O sea, no, yo no tengo un cuchillo y una pala de cortar, ¿qué pico? ¿Qué cocino? ¿Sabes? Por ahí va un poco. Sí, 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 sí. Dejó la guitarra a propósito. Son cositas. Sabía que íbamos para eso. Bueno, Gus, yo creo que con esto tenemos una entrevista bastante completa. Sí, vale, está bueno. De verdad, estamos Gracias a súper ustedes. agradecidos de que hayas podido estar con nosotros, que te hayas tomado ese tiempito de sueño que te robamos en la mañana. Y la gira sigue, ¿no? No, ya acabó. Ya acabó, Ya ya acabó. fue Caracas, Valencia. En Venezuela. Ajá, aquí Exacto. fue en Caracas, Valencia aquí. Pensé que el concierto de Caracas era... Ah, bueno, No. otra cosa que te iba a preguntar, de todos los conciertos que hiciste en esta gira, ¿cuál crees que fue el más especial? Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Cuántas personas habían? 600 y pico. 600 y pico. Una locura. Para mí fue una locura. En una próxima gira, ¿a dónde te gustaría ir? Aparte de nosotros, ya he ido Ujú. a Argentina y Chile. Argentina, Chile y Guatemala. Eso sí. ¿Y se viene un álbum tuyo? Se viene un proyecto, sí. Se viene un proyecto a finales ¿Sabes de que yo tengo algo? Si no nos queremos ir de aquí, pero yo tengo como que un concepto. No es que estoy en contra de los álbumes, pero es que siento que son mejor los singles, o sea, las canciones, los sencillos. Lo que pasa es que yo una vez Porque cuando escuché- subes un álbum ahorita de 20 canciones, las 20 canciones es muy difícil pegarlas. Y la gente se va a quedar con una. Claro, pero Yo creo que los álbumes son más para los fans que de verdad se disfrutan. no, pero y más allá de eso, yo creo que, o sea, es cierto que si tú solo un álbum de 20 canciones, no vas a pegar las 20 canciones, pero Y que muy probable la gente no escuche las 20 canciones. A mí me da ladilla escuchar un álbum de 20 canciones. pero hay un punto muy importante que es, esto no me lo inventé yo, o sea, allá cantando, fue un rock increíble. No hay ningún artista relevante que haya marcado una época que lo haya hecho sin un disco. Ujú. Tú hablas, como un ejemplo. Si no fuesen importantes, Taylor no hubiese recuperado todas sus Claro, o géneros. sea, precisamente, tú no hablas de Taylor Swift. Hablas, o sea, obviamente, hoy en día hablas de Taylor Swift, pero cuando hablas de Taylor Swift, primero tuviste que hablar de 1989 Ujú. o de Red, Sí, sí. que fueron en su momento Palazos. los mejores discos pop que se habían hecho en ese año y en mucho tiempo. Y pues lo mismo, cualquier artista relevante. O sea, volviendo al tema como un poco de Ali Llorente, por ejemplo. Ali Llorente con singles hubiese sido como, ah, qué cool. Ujú. Pero Pegaron un álbum. Pero- Pegaron un álbum completo. hoy en día, y por el resto de la historia, tú vas a hablar de la ciudad. Ujú. Y de no haber existido la ciudad, el disco, tú hubieses hablado pues de, ah, qué cool Ali Llorente ya. Pero no marcan un momento. Exacto. Entonces, es cierto que no vas a pegar las 12 canciones del disco,
pero tampoco se supone que tienes que ver las canciones del disco. Exacto. Para estar más sencillo, los idiomas son para que se peguen. Sí, sí, sí. Y el resto del disco es para que tú establezcas. Como para tener un Para crear piso. una relación básicamente entre artista y fanático. O sea, Sí. que tú tengas historia que contarle. Claro. Ok. Y porque naturalmente uno no, o sea, no todo lo que tú compones puede ser un sencillo, no puede ser un hit. Ujú. Claro. Porque no está pensado de esa manera. O sea, Y que cansa. Y le quita un poco la magia. Yo creo que si tú das un concierto de Taylor Swift, volviendo un poco al tema, el momento donde los fans están más metidos en el peo no es We Are Never Getting Back Together o no sé, no se me ocurre otro sencillo. Es la versión de 10 minutos de All Too Well. Es Arte. Nothing New. O sea, como canciones que son Sí, sí. tan profundas. Bueno, dentro. lo que es toda la era de Evermore y Folklore. Claro. O sea, que tú Que dices no hay- que no hay es lo más ningún hit. suave. No hay exacto. ningún hit, pero es lo más expresivo que ella ha hecho. Claro. Y ahí es cuando la gente dice, wow, Ujú. y se viene todo abajo. Y ya, ahora sí lo último, porque hablamos de que hay personas que están detrás que nadie las conoce y que en otros países, no sé, conocemos a Tiny, a un Looney Tunes, a un DJ Nelson, Sky rompiendo el bajo. ¿Quiénes están detrás aquí de las escenas en Venezuela? Manu Lara. Manu Lara. Manu Lara es la persona como que mueve todos los hilos en todo el país. Y el Manu Lara fue el que llamó a Sebastián Yatra en mitad del concierto. Manu Lara para todos nosotros es como, también me canso de decirlo y lo digo desde el respeto, no de la jaladera de bolas, desde el respeto. Okay. Es, si ustedes supieran como todo lo que ese tipo hace. Es como el padrino de todos ustedes. Sí, y sobre todo porque tiene tantas habilidades. Es productor, pero también es músico, pero también es ingeniero, pero también sabe de luces, de tecnología, de producción. Yo creo que para él, o sea, para mí, él. Y también hay muchas personas detrás, en verdad. Hay una persona que yo siempre hablo y para mí, para llegar de cierta manera, es como nuestro papá también un poco, Bíforo. Okay. Aquí en Venezuela no lo conocí mucho, pero es un productor increíble. Bajo el mercado de Danny Ocean, por ejemplo. Okay. Y aparte de eso, como que dentro de la escena de música electrónica de Venezuela, autóctona y tal, es como un líder. Ha hecho un boiler room, en Miami hizo su propio boiler room, cosas increíbles. Para nosotros, Bíforo, por ejemplo, también es otro. Y también recuerdo escuchar así los Daniel y Jane, También. Mafio, que en su momento también trabajó aquí, También. Reyero Incluso- Auténtico. Incluso más atrás, o sea, cuando hablamos de cosas que suceden en Venezuela, la gente no lo entiende. El Raptor House, la Changatuki Sí. de Venezuela, Baba, por Los ejemplo. mismos Franco y Oscarcito, porque Franco y Oscarcito fueron los que produjeron el álbum de Calle Ciega también. Bueno, e incluso muchas de las canciones de Víctor Rodríguez que a mí me encantan, la de aunque él lo intenta, Sí, sí, sí. eso es Franco produciendo. Ujú. Y Oscarcito tiene, o sea, mitad de las canciones que se han pegado en los últimos 10 años. Él está detrás. Ujú. Exactamente. Bueno, Eso bueno. ahora sí. ¿Algo que quieras decir a todo el público que te está viendo? O sea, como sería amiga, pero ya terminó. No, Así pero que que escuchen tu música, Pero que escuchen que su- sigan esto, que se viene. Vayan a escuchar París con Sebastián Yatra. Exacto, vayan a escuchar París con Sebastián Yatra, que me sigan en Spotify. ¿Se viene otra canción con Yatra? Ay, algo que no se me puede olvidar. ¿Cómo está tu relación con la gente de Morat? La gente de Morat. Ujú, porque vi ahí unas foticos ahí con Nati y no sé qué. Bien, o sea, lo he conocido un par de veces, lo he visto un par de veces, súper cool. De hecho, quizás la última vez que lo vi fue en Venezuela, Ajá, sí. en diciembre, yendo, o sea, me lo encontré en el aeropuerto y lo saludé, hablamos un ratito, pero bien. ¿Crees que vas a hacer algo con ellos? No sé nada, pero me encantaría. Ok. Claramente me encantaría. A mí también me encantaría. Ok. Sigue, por ¿Y con favor. Yatra? La gente de Morat llega a ver esto. Pues no nos hemos vuelto a juntar al estudio, pero Claro, porque, o sea, te lo pregunto porque hay veces que cuando un artista graba una canción por un álbum del otro, es como que claro, a mí le dan la otra. me encantaría en el futuro pues, tener una oportunidad de colaborar con Sebas de nuevo para mi proyecto, me encantaría 100%. Un millón. Ok, pero todavía no hay nada definido. Todavía no hay nada. Ok, ahora sí. Ahora sí, bueno, nos despedimos. Te damos las gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Ok. Y bueno, las puertas. La pasaste entre brutal. comillas. Increíble. ¿No te esperabas algo así? Lo que tengo es un set, Sí, Sí, sí. bueno, hablamos bastante de eso, se tomaron el aguante y a nosotros nos daron el aguante por ahí. Total. Bueno, ya vamos
a terminar este episodio para que podamos ser libres todos. Gracias, por Gracias estar a con ustedes. nosotros. Brutal. De verdad. Y gracias. I love you so much. Mm. Ay.